Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de hoy es ¿cómo orar para ver resultados? ¿Cómo vamos a orar para ver resultados? ¿Qué es la oración? Según los teólogos, dice que la oración es orar o hablar con Dios. ¿Qué es oración? ¿O qué es la oración? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Algunos dicen que es una comunión directa con Dios, la oración. Yo quiero añadirle algo, y es que la oración es el único medio para comunicarnos con Dios. Así que si usted se quiere conectar con Dios, usted debe orar. Y más que orar, debe aprender a orar. Yo sé que hay muchas personas que cuando hablan de oración, pastor, es que orar, algunos no le encuentran motivación a la oración. Y hay personas que casi no oran. Levante la mano los que les gusta orar. Levante la mano los que no les gusta orar. Levante la mano los que no les gusta levantar la mano. La oración, tal vez no le hemos encontrado, hay personas que no le han encontrado mucho sentido a la oración, porque la oración no es algo natural. No, sino que la oración es algo sobrenatural, precisamente porque la oración fue el medio que Dios dejó para comunicarse con nosotros. Y si nosotros no le encontramos sentido a la oración, ¿cómo entonces vamos a ver respuestas o resultados? Usted quiere ver resultados, usted quiere ver cambios en su familia, usted quiere ver algo diferente en los demás, usted está orando, pero no pasa nada. Bueno, hay unas fallas en la oración, y hoy vamos a aprender eso, porque hay dos métodos que quiero enseñarles en esta noche para que tengan resultados en la oración. Dos formas en las que usted tiene que aprender a orar para que vea resultados pronto en la oración. El primero es orar en el Espíritu. Efesios 6:18 dice la palabra del Señor así: orando en todo tiempo. Mire que se puede orar en todo tiempo. El apóstol Pablo dice orando en todo tiempo. Quiere decir que sí se puede orar en todo tiempo. No más que si lo hacemos en nuestras fuerzas no va a ser posible. Entonces, ¿cómo debe ser? En el Espíritu. Mire lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, escuche, es ser dirigido y es ser controlado por el Espíritu Santo. Eso es la oración en el Espíritu. Les decía que como la oración no es algo natural, no es algo natural, y mientras sigamos orando en nuestras fuerzas, la oración no va a llegar o no tiene rumbo. Se necesita del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Por eso la palabra dice que Jesucristo dijo a los discípulos, y nos dice a nosotros también: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que el Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes todos los días, y Él os enseñará todas las cosas. Y algo que el Espíritu Santo nos enseña es a orar. A orar. Porque no sabemos orar. No sabemos cómo orar, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes empiezan la oración y se bloquean? Ore. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? O usted empieza orando por algo
y después termina por otra cosa y luego mezcla otra y otra y eso no se sabe ni qué es lo que está pidiendo usted. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Pablo dice que se necesita orar en el Espíritu para ver resultados. Quiere decir que el Espíritu Santo, Él toma el control de mi oración. Él toma el control de mis palabras. Él toma el control de mis pensamientos, para que nuestras oraciones no sean oraciones vanas, no sean oraciones repetitivas, no sean oraciones monótonas. En algún momento empecé a caer en eso, en esa repetición de la repetidera. Pero cuando aprendí a orar en el Espíritu, el nivel de oración cambia y la oración cambia, y ahí es cuando empezamos a ver resultados. Entonces, sin el Espíritu Santo, nuestras oraciones son pasivas, son naturales, monótonas y sin fruto. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, se lo voy a leer en una versión, dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Mire qué lindo. Dice, ¿no sabemos orar? No sabemos orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oro? Bueno, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo nos enseña a orar. Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña a pedir de la forma correcta. Él es el que pone las palabras correctas en nuestra boca. Entonces, si no aprendemos a orar en el Espíritu, será muy difícil ver resultados. Si usted sigue orando en sus fuerzas, si sigue orando repitiendo siempre lo mismo, no va a haber resultados. Usted necesita cambiar la forma de orar. Hoy espero que se vaya con esta consigna. Se vaya usted a su casa y diga: Espíritu Santo, enséñame a orar. Yo voy a contarles, cuando yo empecé a orar y que empecé a orar y orar y orar y no encontraba sentido la oración ni menos respuestas. Entonces un día aprendí esto y le decía, y siempre le digo al Señor antes de orar, le digo: Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a orar. Porque cuando usted empieza a orar sin el Espíritu Santo, termina dormido. ¿En cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? Levántese usted en la madrugada o trate de orar en las noches y usted empieza y en menos de 5 minutos usted ya está bostezando y está durmiendo. ¿Ve? Porque tal vez aprendimos como una repetición, un método, pero que no sirve. Entonces, la diferencia es que cuando el Espíritu Santo nos guía en la oración fluye. La oración fluye. Nos fluyen y empiezan a salir palabras de nuestra boca que nosotros, Señor, wow, ¿cómo fue que oré todo esto? Es el Espíritu Santo. Entonces siempre tenga en cuenta el Espíritu Santo antes de orar. Diga al Espíritu Santo: ¿me enseñas a orar? Dígale así: Espíritu Santo, pon las palabras correctas en mi boca. Lo necesitas. Si quieres ver resultado en lo que sea, ya sabe, necesita la oración. Pero si sigues orando así naturalmente, no va a funcionar para nada. Si cuentas con el Espíritu Santo, estoy seguro que Él te va a llevar a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto esas personas, esos guías turísticos? ¿Sí los han visto? Que uno llega a un lugar grande, un parque inmenso que uno quiere conocer y siempre le ponen a uno ¿qué? ¿Un qué? Un guía. Y el guía conoce muy bien el lugar, uno se pierde. Pero el guía está ahí precisamente para guiar. Y él, a medida que va andando, va como explicando y va mostrando los lugares y dice: mire, por este lugar tenemos esto, esto y esto, tiene tanto tiempo, y luego mire por aquí, mire por acá, y él empieza a guiarlo a uno por todo el camino. Pues el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es maravilloso porque Él es nuestro guía. En este caminar en Cristo, usted no está solo.
Se lo voy a volver a repetir. En este caminar en Cristo usted no está solo. Usted tiene la mejor compañía, que es el Espíritu Santo. Y como Él es su compañía, Él siempre va a estar contigo. Muy bien, y como está contigo, entonces Él es como el guía. Y tú le dices: Espíritu Santo, ¿me enseñas? Claro que sí. Y empieza a poner palabras y nos lleva a oraciones profundas. Ahí es cuando empezamos a ver resultados. Ahí es cuando empezamos a ver respuestas. Antiguamente recordarás que nos decían, en la religión tradicional nos decían: a ver, récese 10 Padre Nuestro y uno, denle hermano a la pepa y denle uno y Padre Nuestro que estás en los cielos. Y uno creía que entre más repitiera el Padre Nuestro, Dios más lo iba a escuchar. Eso no es cierto. En Mateo capítulo 6 dice la palabra que no hagan vanas repeticiones. Para Dios no es agradable este tipo de oraciones, no tiene sentido esta oración. Porque usted está repitiendo algo. No tiene sentido. A ningún lado va a llegar usted con esa oración. No llegábamos a ningún lado. Pero ahora no. Porque ahora el Espíritu Santo es el que pone las palabras correctas para orar de la forma correcta y así ver las victorias. Entonces, esa es una forma de orar a través del Espíritu Santo. Recuérdele su guía y lo va a llevar en todo el camino. Y le va a enseñar en todo el camino, pero tienes que tenerlo en cuenta. Diga al Espíritu Santo: enséñame a orar. A ver, dígaselo así: Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a pedir como conviene. Amén. Muy bien. Qué maravilloso. Entonces, el éxito de la oración no depende de cuánto tiempo usted pasa orando, ni de cuántas palabras o elocuencia usted tenga en la oración. No. El éxito en la oración es cuando es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Porque pues los fariseos eran elocuentes en la oración. Ellos eran personas religiosas que la gente se admiraba cuando los escuchaban orando. La gente decía: uy, tremendo como ora. Pero las oraciones de ellos no llegaban ni al techo. No pasaban los cielos. Porque no eran oraciones espirituales, no eran oraciones guiadas por el Espíritu. Eran oraciones por mostrarse, por verse a los demás. Querían ser reconocidos por las personas. Eran orgullosos, prepotentes. Entonces, para Dios esas oraciones no tienen ningún sentido, no tenían sentido. Pero la oración cuando es dirigida por el Espíritu Santo, traspasa los cielos y llega al trono del Padre Celestial. Amén. Entonces, así son las oraciones efectivas. Ahora, el Espíritu Santo es precioso porque como es la oración en el Espíritu, diga conmigo: en el Espíritu. Vuelvo y le repito: cuando estamos orando en la carne, ¿qué pasa? Nos dormimos, ¿cierto? Levanten la mano a los que se han quedado dormidos orando. Todos. Todo. En algún momento uno, y a veces nos pasa en la red de intercesores, uno está en la red de intercesores orando, y están como 20 conectados, una cantidad conectados, y hermano, está conectado, hermano, no, ya cayó fundido, soldado caído. Ya quedó fundido, está orando, ya no está orando, ya está dormido. ¿Por qué? Porque lo hacemos en la carne. Pero como la oración es ¿en qué? Debe ser en el Espíritu, porque solo así puede fluir y solo así fluye la oración. Entonces es diferente. Pero voy a contarles algo especial, algo que sucede, una vez lo había explicado. Y es que cuando el Espíritu Santo, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, le voy a contar por qué tiene resultados. Se lo voy a contar. ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Sabe por qué tiene resultados? Escuchen bien. Porque el Espíritu Santo cambia la atmósfera. Wow, eso es poderoso. Usted está aquí en la carne orando, ahí no va a pasar nada. Pero el Espíritu Santo nos lleva a oraciones de otros niveles. Él cambia inmediatamente la atmósfera. ¿Dónde empieza usted orando? En su cuarto. Mateo 6:6 habla del cuarto, del lugar secreto.
Habla del aposento. Se lo voy a leer, está en Mateo 6:6. Dice: pero tú cuando ores, entra a tu cuarto o tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará. Muy bien, présteme atención. ¿Dónde dice la palabra que empezamos orando? En el cuarto, en el aposento. Muy bien. ¿Y a quién oramos? ¿A quién? A ver, quiero escuchar más fuerte a la iglesia. ¿A quién oramos? Muy bien. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Eso quiere decir que cuando usted empieza orando en su cuarto, usted termina conectado con el cielo. Wow. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire que la oración cambia totalmente, porque es que también cambia la atmósfera. Ya no es el lugar donde usted está en la carne no, sino que ahora en el espíritu hay una conexión de espíritu a espíritu. Hay una conexión con el Padre. Y Jesús lo entendió y Jesús lo enseñó. Y solo así vamos a ver resultados. Cada vez que Jesús oraba, Él oraba al Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? Muy bien. Él oraba al Padre. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Juan capítulo 11, ¿recuerdan que Lázaro había muerto? Y entonces sus hermanas estaban angustiadas, las personas lloraban y todo había un ambiente fuerte, un ambiente pesado, de crítica, de señalamiento. Porque algunos decían: mire, este que le amaba no podía haberlo resucitado, no podía haber hecho algo antes. Y lo criticaban a Jesús. Y entonces en ese momento Jesús les dice: corran la piedra. Y corren la piedra. Y antes de decirle a Lázaro: ven fuera, primero oró. Y él dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Y Jesús oró al Padre. En ese momento de angustia que las personas estaban viviendo, de dolor, de duelo, de tristeza, inmediatamente Jesús lo cambió. Se conectó con el Padre inmediatamente. Y al conectarse con el Padre halló respuesta. Quiero decirle algo. Los ambientes que a veces experimentamos, escúchenme bien, los ambientes que a veces experimentamos, que nadie lo va a sacar de ese ambiente. Ninguna persona lo va a sacar de ese ambiente. Usted puede llamar a mi líder. Yo llamo a mi líder, voy a llamar al pastor a ver si por favor. Y Dios dice: quiero que aprendas algo, porque ningún ser humano te puede cambiar de ese ambiente, solo el Espíritu Santo. Y Él quiere que en esos ambientes que a veces nosotros estamos atravesando, entremos en oración en el Espíritu para que el Señor obre. Poderoso. Así es que cambian las cosas, así es que cambian las circunstancias. Pero si te pones a llorar en la oración, si te quejas en la oración, si te llenas de temor en la oración, no vas a conseguir nada. Tienes que decirle: Espíritu Santo, enséñame a orar, llévame a orar de la forma correcta. Inmediatamente Él cambia la atmósfera, te conecta con el Padre. Y hermoso, porque siempre encontraremos respuestas. Amén. Qué precioso. Ahora leamos primero a los Corintios capítulo 2. Leamos unos versículos de primero a los Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice la Sagrada Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Dios preparó cosas grandes para ti. Amén. Y ahora dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Ojo con esto. Lo voy a volver a repetir.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Wow. Mire, sí o sí vas a tener que tener una buena relación con el Espíritu Santo. Vas a tener que aprender a orar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo sabe lo que Dios tiene para ti. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre. El Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, conoce los deseos del Padre, conoce lo que tiene para nosotros. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no oro en el Espíritu? ¿Cómo voy a saber si lo que estoy haciendo está bien o no? Necesitas orar en el Espíritu. Deje de estar orando en la carne, porque así nunca va a pasar nada. Nada va a cambiar. Nada, las cosas van a seguir siendo las iguales. Todo igual, todo monótono. Ahora mire lo que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué maravilloso es esto. El Espíritu Santo, Él es el que nos revela todas las cosas que Dios preparó para nosotros. Entonces, ¿cómo es que estamos orando? ¿Cómo es que estamos orando? ¿Cómo es que estás orando? Dime. ¿En la carne? Ya le dije, en la carne no va a conseguir nada, porque en la carne termina uno llorando, termina uno criticando, murmurando, enojado. No va a pasar nada. No, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? 1, 2, 3. Me dejaron solo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Ser dirigido y guiado por el Espíritu. Recuerden, a ver, niños, el guía. ¿Para qué está el guía? Para guiarnos. ¿Porque Él conoce mejor Él? Muy bien, eso hace el Espíritu Santo. Como Él conoce mejor nuestros caminos, entonces necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Él es nuestro mentor, nuestro guía. Así es, eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es no me estoy metiendo por allá, no sé, en el mundo extrasensorial. Orar en el Espíritu no es gritar. Orar en el Espíritu no es levantar la voz, es ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Que es ser controlado por el Espíritu Santo. Ahí es cuando las oraciones tienen respuesta. ¿Cuántos están listos para que en esta noche algo sobrenatural pase en sus vidas? Amén. Muy bien, al final vamos a orar en el Espíritu. Muy bien. Entonces, la segunda forma de orar es orar con entendimiento. Primera a los Corintios 14:15. Primera a los Corintios capítulo 14 versículo 15. Dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu. Amén. Pero oraré también con entendimiento. Pablo dice: oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. Porque orando en el Espíritu, recuerden que esa es la manera de Dios. Usted de pronto en el Espíritu dice: ay, Dios mío, no tengo para pagar el recibo, no sé qué voy a hacer con esto. Y usted empieza a orar y Dios dice: no, así no es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es que usted empieza en la carne y termina en el Espíritu. Porque usted empieza orando así como angustiado, preocupado, pero usted dice: Señor, perdóname, guíame. Y el Señor lo lleva a orar es por otra cosa. Totalmente diferente a lo que usted estaba pensando. Eso es orar en el Espíritu. Pero ahora Pablo dice esto: orarán en el Espíritu, pero también deben orar
con entendimiento. Entonces, claramente la iglesia de los Corintios, si usted hace una exégesis de la iglesia de los Corintios, era una iglesia, escuche, que se movían los dones espirituales. Era una de las iglesias que más se movía en los dones espirituales. Pero a pesar de tener muchos dones espirituales, les faltaba entendimiento. Y una iglesia que abunda en los dones y que no tiene entendimiento es inmadura, desordenada y carnal. Por eso Pablo le decía, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, le dice a la iglesia: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire como le decía Pablo a la iglesia de los Corintios, le decía: tengo que hablarle ahora a ustedes como carnales, como niños en la fe, porque era una iglesia que se movían los dones, pero no tenía entendimiento. Y dice, seguido los versículos, que formaban contiendas, divisiones, algunos se embriagaban, seguían llevando una vida carnal, y por eso Pablo les decía eso. Pero tremendo, ¿puede pasar? Claro que sí. Claro que sí. Uno puede encontrarse con personas que hablan en lenguas espirituales, oran por los enfermos, se sanan, tienen cantidad de dones, pero son inmaduros. Son inmaduros. Y recuerdo que llegó un tiempo cuando el hablar en lenguas era lo máximo. Lo máximo. Uno llegaba a la iglesia y escuchaba a alguien hablando en lengua y uno quería que se le pegara. Me decía: pastor, impóngame mano, yo quiero hablar las mismas lenguas que usted habla. Yo recuerdo que llegaban pastores de otros lugares y empezaron a hablar en lenguas alemanas, en lenguas francesas, en lenguas italianas. Y uno, uno quería que le pusieran la mano y uno ya inmediatamente hablar. Porque eso se volvió una moda. Pero sabe que después de eso uno encontraba personas carnales, emocionales, pecando. Eso le pasaba a la iglesia de los Corintios. Porque no basta con tener solo los dones espirituales. Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lenguas. Para Pablo, que fue uno de los que fundamentó y ha fundamentado la iglesia de Cristo, para Pablo era más importante el entendimiento que los dones espirituales. En 1 Corintios 14, 19, Pablo les dice nuevamente así, se lo repito, se lo voy a leer: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros con 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, ¿qué es orar con entendimiento? Orar con entendimiento es entender lo que estoy hablando. Y a las personas le pasa mucho así, que oran y no saben ni qué es lo que están orando. Oran y oran y oran tanto que no saben ni qué es, ni qué le están pidiendo a Dios, ni qué están hablando. Por eso les decía que empezaban orando de una forma y terminaban orando de otra. Y la oración, como les decía, no son frases bonitas, no son palabras repetitivas, no son palabras sin comprensión. Orar con entendimiento es comprender el significado de cada palabra, o sea, lo que usted le está diciendo a Dios. Se lo voy a explicar mejor. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Dice así: Jesús ora y dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tú puedes estar orándole a Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Sabían que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él sabía lo que venía, pero oró con entendimiento? Él dijo: Señor,
¿Se imagina la angustia y el dolor que él estaba viviendo en ese momento? Él sabía todo lo que venía. Y entonces en ese momento hay dolor, angustia, preocupación. Dice la Biblia que sudó como gotas de sangre en ese momento, pero dice, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entendido en la oración. Entonces muchas veces nos pasa así. Usted llora y llora y le hace pataletas a Dios por algo que quiere y Dios dice, no, no es lo que quiero para ti. ¿Cuántas veces usted le llora a Dios por algo que le está pidiendo? Y le llora al Señor y dice, Señor, por favor, si lo haces, por favor, Señor, si me lo das, por favor, Señor, si me lo entregas, por favor, Señor, si aparece, por favor, si tal cosa. Y llora, usted llora y llora. Pero una persona con entendimiento dice, pero un momentico, ¿me conviene? ¿Realmente me conviene lo que le estoy pidiendo al Señor? ¿Será la voluntad de Dios lo que le estoy pidiendo? Y usted sabe en el fondo de su corazón si le conviene o no. No sé si me estoy haciendo entender. Uno le ora al Señor y dice, Señor, por favor, bendíceme con este trabajo, bendíceme, Señor. Usted sabe que ese trabajo lo va a apartar de Dios. Usted sabe que ese camino lo va a llevar lejos de Dios. Y usted le sigue pidiendo a Dios algo que no tiene entendimiento en lo que le está pidiendo. Eso sería como la joven que dice, ay, Dios mío, por favor, yo te pido por Pepito. Pepito no viene a la iglesia. Pepito no es cristiano. Señor, pero tú puedes cambiar a Pepito. Mentiras, ¿cuál cambiar a Pepito? Usted le está pidiendo algo que no es la voluntad del Señor. Eso se llama orar sin entendimiento. Orar con entendimiento es comprender, saber que no me conviene, no me sirve. Y Dios dice eso. Es importante orar en el Espíritu, pero es más importante orar con entendimiento. Porque si oras en el Espíritu, pero no oras con entendimiento, no vas a recibir. Por más que ores en el Espíritu y digas, Señor, guíame en el Espíritu. No puede ser posible. Porque esa es una forma correcta de orar, con entendimiento. Y si lo haces con entendimiento, pues vas a recibir respuestas del Señor. Entonces, es comprender cuál es la voluntad de Dios. Y por eso hay muchas oraciones sin resultados, sin respuestas, que se tardan. Aprendí algo del Señor. Y es que hay oraciones que pueden durarle a usted toda la vida. Usted puede estar orando por algo toda la vida y se va a desgastar toda la vida porque no está orando con entendimiento. Usted puede estar perdiendo muchos años. Puede perder el tiempo por estar orando de la forma incorrecta. Dios dice, empieza a orar con entendimiento. Sé entendido lo que estás orando y lo que estás pidiendo. En Santiago 4:3 dice, pedid, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora mire cómo dice en esta versión. Dice, y piden, pero no reciben nada, porque piden con la torcida intención. Mire lo que dice aquí, con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Tremendo. Oh, qué tremendo. Hay gente que, pastor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar, yo necesito un buen empleo. Necesito que el Señor me bendiga con buen empleo, pastor. Yo prometo los diezmos, yo prometo ser juicioso. Vean, hermano, las demoras que Dios cumpla, el Señor abra esa puerta, hermano, y mentiras. Mucha gente, porque no son entendidos a la hora de orar. Entonces el que ora con entendimiento ha alcanzado un grado de madurez espiritual. Sabe lo que conviene, sabe lo que le agrada a Dios y por eso pide la forma correcta. Y no estoy diciendo que no pidas algo bueno, porque recuerden el tema de esta semana, de lo poco a lo mucho. Dios siempre nos va a querer dar cosas buenas y el Señor siempre nos va a querer dar mucho. Pero entonces ahí es cuando somos entendidos. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, si esto me va a apartar de ti, ok, Señor, primero tengo que aprender entonces algo. Hay cosas que tengo que aprender, como a ser fiel
fiel con Dios, como ser constante, como enamorarme primero de Dios antes que las bendiciones. Y cuando aprendí eso, ok, entendí que puedo estar preparado para recibir algo mayor. Pero antes no. Entonces, ¿para qué le pides algo a Dios si sabes que primero tienes que cambiar varias cosas? ¿Cuántos me están entendiendo? Hay cosas que tú le puedes estar pidiendo al Señor y Dios dice, sí, yo te las quiero dar, pero primero tengo que aprender, primero quiero que aprendas varias cosas. Por ejemplo, hay personas que le están pidiendo un esposo al Señor, mujeres que le piden una esposa al Señor. Hay jóvenes que le están pidiendo una esposa al Señor. Señor, ya es la edad, Señor, yo quiero por favor que tú, Señor, concedas esta petición que hay en mi corazón. Y recuerdo una vez que alguien se me acercó así y me dijo, pastor, yo creo que ya es hora, ya es tiempo de que tenga esposo. Y le dije, ok, yo creo que sí. La pregunta es, ¿pero crees que estás preparada para recibirlo? ¿Crees que tu corazón está listo para recibirlo? ¿Crees que has sido formada y has aprendido lo que tienes que aprender? Porque si Dios te da un hombre, porque eso sí lo pedía, predicador internacional, pedía que fuera simpático, que fuera un hombre de Dios. Pero yo le decía, pero es que usted es contenciosa, peleona, gruñona, no se aguanta ni usted misma. Entonces, aunque sea un hombre de Dios, hermano, usted lo acaba. Lo acaba. Entonces, por eso a veces necesitamos pasar por procesos. Pero el que entiende, el que es entendido, dice, Señor, ok, yo sé que tienes algo bueno para mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero Señor, sé que tengo que pasar por un proceso porque no quiero que la bendición se pierda. Entonces, sea lo que seas así, sea lo que le esté pidiendo al Señor, recuerde, Dios es entendido. Dios sabe lo que te conviene. Dios sabe lo que necesitas. Él conoce todas sus necesidades, aún hasta la más pequeñita. Y todo Dios te lo quiere dar. Pero ojo, sea entendido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han recibido palabras del Señor? ¿Cuántos de ustedes han recibido palabras de Dios? Promesas del Señor. Y algunos las han visto cumplidas. Otros todavía están tardando. Y uno dice, ¿por qué está tardando tanto, Señor? Porque no estás orando con entendimiento. Porque hay cosas que tienes que aprender antes de que Dios responda. En el tabernáculo había un elemento llamado el altar de incienso. Allí el sacerdote entraba a ese lugar y él empezaba a orar, no como él quería, sino que él empezaba a orar según la necesidad del pueblo. Él se negaba a sí mismo, porque en la oración es así, en la oración nos negamos a nosotros mismos. Yo digo que por ahí el 5% de mis oraciones son mías, el resto es para los demás. Pero siempre, como el sacerdote, el Señor nos lleva a orar por los demás. Señor, la familia tal, por la iglesia, por nuestra nación, por lo que ahora está sucediendo en el mundo. Y uno empieza a orar por tantas cosas. Al final, como dice la palabra, el pan nuestro de cada día nos lo doy. Le pido al Señor. Pero he aprendido que en la oración uno debe orar por los demás. Por eso dice la palabra, con toda oración y súplica por todos los santos. No está hablando de los santos, esos que murieron, no, está hablando de nosotros, los que están vivos, de los que pasan por pruebas, de los que viven experiencias, de los que están en crisis tal vez en el hogar, los que pasan tal vez una prueba en la salud. ¿Sí me hago entender? Ahí es cuando el Señor nos lleva a orar por los demás. No está orando uno, Señor dame, Señor es que yo necesito, Señor y dame. No, 100% de la oración dedicado a uno. No, así no es. Oramos por los demás, oramos por las familias, oramos por nuestra amada nación. Eso es orar con entendimiento. Eso hacían los sacerdotes. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque sabía que si no lo hacía, podía haber un juicio sobre la nación.
Creo que a veces no entendemos eso. Y nos dedicamos más ahora por lo que nosotros necesitamos que por nuestra nación. Mire cómo está nuestra nación. ¿Quién está dirigiendo nuestra nación? Lo que sucede alrededor de nuestra nación. Tenemos que orar, clamar al Señor por nuestra nación, pedirle al Señor para que sea cambiando, o que por lo menos en medio de ese ambiente la iglesia esté en paz y bendecida. Entonces, no ore según su parecer, sino ore con entendimiento. Voy a hacerle dos oraciones. La primera es así: Padre, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me hagas millonario. No que gane millonarios, ¿no? Que me hagas millonario, Señor, porque quiero pasear por todo el mundo. La otra oración es: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me bendigas para ser de bendición en tu obra y para bendecir a muchas personas. ¿Cuál de estas oraciones cree usted que Dios respondería? Y segunda. Tenemos que aprender a orar de la forma correcta para que el Señor responda. Tenemos que entender que hay un enfoque en la oración, y si el foco no es correcto, no vamos a recibir. Miren la oración del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1 versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Wow, no dice por mí, sino dice por vosotros. No paramos de orar por vosotros, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire el deseo del apóstol Pablo. Y ese es uno de mis deseos: que la iglesia se vuelva una iglesia madura. Que sea una iglesia madura, porque la iglesia madura o una iglesia madura es bendecida por el Señor. Ahora mire lo que dice en Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una vez más, como que Pablo dice: Señor, dale sabiduría a la iglesia, dale entendimiento. Vea, más que Señor, dale riquezas, Señor, prospéralos, Señor, más que eso, el deseo del apóstol Pablo y nuestro deseo es que la iglesia sea llena de conocimiento en el Señor, que conozca al Señor verdaderamente, que ame al Señor verdaderamente, que le sirva al Señor con todo el corazón. Y luego dice en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra vez dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Diga: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Diga: Señor, te quiero conocer cada día más. Dígalo: Señor, te quiero conocer cada día más. Revélate a mi vida, Señor. Enséñame a orar de la forma correcta. Enséñame a ser entendido en lo que pido, en lo que estoy orando. Enséñame a ver, Señor, la oración como el arma más poderosa que tú me has dejado, Señor. Entonces, debemos aprender a orar en el Espíritu, pero además orar con entendimiento. Quiero terminar diciéndoles que la oración debe ser constante. Usted debe ser constante en la oración. ¿Aló? Constante en la oración. Debemos ser, por eso dice la palabra, orad sin cesar. Orad sin cesar. Sean constantes en la oración. Todos los días me levanto a orar. Aprendí esa buena disciplina, muy buena disciplina, hermosa disciplina del Señor. Y a veces, cuando todo el día hemos tenido que hacer tantas cosas, a pesar de eso me levanto en la madrugada. Tal vez no con la misma fuerza,
pero me levanto a orar porque quiero, o más bien se ha formado un buen hábito. Y todos tienen que formar un buen hábito. Todos los hijos de Dios, todos los que estamos en este lugar, tenemos que levantarnos a orar al Señor. Si tal vez usted dice, bueno, pastor, para mí ha sido difícil levantarme en la madrugada, bueno, entonces hágalo antes de acostarse, pero hágalo un buen tiempo. Pero sea constante, hágalo todos los días. No un día sí, un día no. Un sí así, un día no. Así no sirve. Tiene que ser constante. La oración es constante. Y como dijo el apóstol Pablo, debe ser en todo lugar. Mientras usted está en el trabajo, usted puede orar. Mientras está en ese lugar, está orando. Mientras va por el camino, va orando. Donde quiera que esté, usted puede orar. Amén. Muy bien. Y el propósito principal de la oración, el propósito principal de la oración es llegar a tener una relación personal con Dios. No es que Dios me prospere, no es que el Señor me dé riquezas, no. El propósito principal de la oración es que usted tenga una buena relación con Dios, que usted conozca a Dios. ¿Dónde lo va a conocer? A través de las Escrituras. ¿Cómo se va a conectar con Él? En la oración. Apréndase eso. ¿Dónde le conoce al Señor? A través de las Escrituras. Lea las Escrituras porque ahí conoce al Señor. Ahí conoce todo acerca de Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, quién es el Señor, todo lo maravilloso que es Él. Pero la oración es la única forma de conectarse con Él. Entonces lea la palabra disciplinadamente, pero además sea constante en la oración. Les repito, en la Biblia le conocemos y con la oración nos comunicamos. Entonces, ¿cuáles son las dos formas para que sean efectiva nuestra oración? Oración en el Espíritu. Cuando oro en el Espíritu, soy guiado y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a fracasar si Él es Dios? Él siempre me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Amén? Y dos, con entendimiento. Ya no voy a orar, ya no voy a hacer oraciones egocéntricas, ni oraciones por allá salidas. No, sino que ahora oro con entendimiento. Sé que le estoy pidiendo al Señor, sé lo que oro a Dios, porque la palabra también me enseña eso. Oro de la forma correcta. Solo así, a través de la oración en el Espíritu y de orar con entendimiento, vamos a ver grandes respuestas.